Bueno, conversaremos con Luis Isquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela. Importante, Luis, y bienvenido. Muchas gracias. Porque esto forma parte de lo cotidiano, ¿no? Y esto forma parte del día a día. Y siempre hay en el delito, por ejemplo, nuevas modalidades. Está, de ello podemos hablar del delito informático, pero están esas nuevas modalidades, por ejemplo, para hurtar un automóvil, para meter a la gente en una trampa, para involucrarlo en una estafa, en fin. ¿Tú qué le haces seguimiento a estos temas? ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo en este momento y cuál puede ser la razón? ¿El AMPA se está haciendo más sofisticada y está utilizando los recursos de la tecnología o sencillamente decidieron cambiar un poco lo que ha sido el modelo tradicional? Sí, tú sabes, Carlos, que esto ha sido una tendencia mundial, no solo en Venezuela, sino en otras partes del planeta, que a partir de la pandemia, del encierro de aproximadamente 2 años, producto de la pandemia, se multiplicaron los delitos informáticos. En Venezuela están muy ligados al hackeo, por ejemplo, de redes sociales, de WhatsApp, con la finalidad principal de estafar a las personas con la venta de divisas. Por eso es que yo diría, son muchos los modos operandi, pero yo diría en términos generales que en estos tiempos no es conveniente cerrar transacciones de divisas simplemente a través de un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, un mensaje por Instagram, por Facebook o por cualquier red social, porque, repito, ese es uno de los principales modos operandi de los delincuentes. Hay otras modalidades que tienen que ver con el delito informático. Por ejemplo, había una banda muy importante en los valles del Tuy que atraía personas a través de la venta fraudulenta de vehículos, a través de Marketplace sobre todo, los ponían a un precio muy barato, cosa que se hiciera muy atractivo, la gente se trasladaba hacia los valles del Tuy y allá los asaltaban si llevaban el dinero en efectivo o los secuestraban si no llevaban el dinero para la compraventa. Entonces, peor aún, incluso algunos los asesinaron, ¿no? También llegaron hasta el asesinato. Por cierto que el líder de esa banda fue abatido hace unos 10 días, alias Carlos Capa, pero bueno, no se descarta que los otros miembros de la banda continúen con este modo operandi y por eso hay que estar atentos. Ahora, en ese sentido, ¿cuáles son las advertencias o las recomendaciones fundamentales? Porque la diversidad de delitos informáticos son muchos, pero por lo menos tener una orientación fundamental. Mira, yo creo que tener sexto sentido, ¿no? En muchas de las cosas que se ofrecen a través de las redes sociales. Lo otro, tener una doble verificación en las redes sociales también, cosa de que el delincuente cibernético no acceda simplemente con una clave, sino que tenga que tener la otra clave que le llega a la víctima cuando tiene la doble verificación. Yo diría eso. Lo otro, bueno, te digo, estar atento sobre todo a ofertas demasiado atractivas, demasiado increíbles, porque esos son los ganchos que utilizan los delincuentes para atraer a las víctimas. Ahora, hay también mucho de ingenuidad, hay mucho de desconocimiento, hay mucho también de desesperación en oportunidades que la gente, dada la crisis económica, requiere de un dinero, tiene que salir de un bien tangible, un bien activo y bueno, y se deja arrastrar por las circunstancias. Hay que, lo que tú decías, Luis, oye, tener un poquito de sentido común, ¿no? Sí, en ese sentido. Sí, fíjate que eso que tú dices es totalmente cierto, los delincuentes se aprovechan de la necesidad. Uno de los modos operandi actuales es que ofrecen trabajo a través de redes sociales también, supuestas empresas. Cuando la persona interesada ingresa a un link, regularmente se traslada a un canal de Telegram, donde entonces el delincuente comienza a interactuar con la víctima. Le dice, sí, cómo no, aquí tenemos este empleo online con estas características, pero previamente a acceder al empleo tiene que pagar, por ejemplo, un curso. Una vez que la persona paga ese curso, ya se desconecta el delincuente y ese es el objeto de la estafa. Lo que tú dices, se aprovechan de la necesidad. Muchas veces también a través de las redes sociales se ofrecen medicinas o cosas que son escasas en nuestra sociedad y las personas por la necesidad se ven estafadas en ese sentido, ¿no? Ahora, el caso de los automóviles es muy emblemático y las diversas modalidades, Luis, que hay en este caso. Leía por redes que tú te incorporaste, por cierto, relatando el caso de que te paran, dicen que tu vehículo tiene un caucho pinchado. Bueno, eso no es tan nuevo, pero otros que está el automóvil recalentándose, de que aparece una grúa, en fin, échanos un poquito el cuento de qué se trata esto. Sí, muchas gracias, Carlos. Tú sabes que esto es un modo operandi muy viejo y que se ha hecho en Caracas y en otras partes del mundo, pero hay una banda, en la actualidad hay muchos reportes en redes sociales, inclusive personas que yo conozco,
que relatan de que esta banda está activa en la avenida Francisco de Miranda, entre la Floresta y la California, pero puede ser en cualquier otro tramo. Claro. ¿Qué es lo que hacen? Varios individuos, 3 o 4 de la banda, se colocan en las esquinas, en distintas esquinas de la avenida Francisco de Miranda y le comienzan a decir a la víctima, como tú dices, que el carro está echando humo o que el carro tiene algún desperfecto. Quizás el primero que se lo dice, la víctima no le presta tanta atención, pero cuando se le dice otro en otra esquina y otro en otra esquina, regularmente muchos tienden a estacionar el vehículo. Claro, es lógico que tú te inquietes, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se aparece un supuesto mecánico. Me han dicho que inclusive tiene unas bragas de mecánico y logos aquí de empresas automotrices. Y te dice, bueno, abre el capó y tal, y supuestamente repara cosas allí y luego te da un monto alto por los repuestos que puso y por la mano de obra. Que yo no descarto también que estos individuos puedan también estar incursos en asaltos, aunque yo no tengo reporte de esto, pero también es probable que cuando la persona se estacione, se detenga el vehículo, puedan asaltarlo. Entonces, es un modo operandi viejo, pero que hay que estar atento porque cada cierto tiempo lo retoman y mucha gente cae. Ahora, el tema es que tú le digas, bueno, y si tú le dices, bueno, yo no tengo real ahorita, ¿cómo hacemos? Y ahora el tipo... Mucho, no sé qué hará. Me imagino No, que yo te pongo los presionan. repuestos y después me pagan. Es probable que te presionen entre varios de los que estaban por allí, que se acerquen y comienzan de alguna forma a presionar, etc. Bueno, hay otro que te lo relato que también lo debes conocer, pero es bueno para que nuestros televidentes se ubiquen en lo que es el contexto de la nueva modalidad del AMPA, ¿no? Hacemos una pausa, conversamos con Luis Isquiel, profesor de criminología en la Universidad Central de Venezuela. Desde que descubrí el magnesio glicinato de Arcoiris Laboratorio, mi vida cambió. Este medicamento no solo fortalece mis huesos y articulaciones, sino que ha sido mi gran aliado contra el estrés y el cansancio. Yo lo elegí por su fácil absorción y además no tiene efectos laxantes. Si buscas un cambio real, haz como yo y toma el magnesio glicinato de Arcoiris Laboratorio, el magnesio de los venezolanos. Arcoiris Laboratorio, lo natural evoluciona. Bien, continuamos con Luis Isquiel, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela. Te iba a mencionar a otro también que vi a través de redes sociales y en denuncias públicas, que es la utilización, por ejemplo, de mecanismos, colocar un alicate sobre la gasolina. La gasolina y tal, y entonces te paran y te asaltan y te piden la llave y te quitan el carro. Ese es o te lo arreglan y te cobran la supuesta reparación. Y ese era un alicate de presión que le metieron por debajo. Que por cierto, Carlos, lo que te decía, son modalidades viejas, pero que se olvidan en el tiempo y son retomadas por estos delincuentes. Hay que estar muy activos pues en las calles. Estos son tiempos donde hay mucha gente delinquiendo y las personas tienen que estar atentas a todo esto, sobre todo estar informadas. Fíjate tú, después de lo que se habló este fin de semana con este tuit que causó polémica, yo estoy seguro que mucha gente que probablemente iba a caer en eso, al estar enterada de estos modos operandi, ya sabe, no, mira, yo en esto no voy a parar el carro porque me estén diciendo en la calle que está echando humo o X. Entonces, esa también puede ser una labor del ciudadano hoy en día en Venezuela, ¿no? Tratar de estar informados de los distintos modos operandi que siempre son cambiantes, pero que tienen una cierta vigencia y la gente, al estar enterada de esos modos operandi, puede evitar ser víctima. Ahora, fíjate, esto que también es viejo, de la gente que ofrece sus servicios en plomería, electricidad, la gente a veces desesperada por angustia, porque tiene un problema grave o serio, termina llamándolo. La gente que no conoce va a esa casa y terminan asaltándolo y demás. Ese también es viejo, pero de vez en cuando lo utilizan, ¿eh? Sí, también, claro. Entonces, ahí a la hora de contratar a alguien que te vaya a prestar un servicio en la casa, tratar de que venga referenciado por un establecimiento, por alguien conocido, etcétera. Tratar de no ingresar extraños a las casas. Eso es algo de sentido común, es lo que hablábamos al comenzar la entrevista. Fíjate, vamos a retornar al tema de los delitos informáticos. Se está utilizando mucho el comercio electrónico. Es más, ha habido una migración de mucha gente que no resiste el peso tributario o la situación económica y se va a trabajar desde su casa o desde algún local, en fin, pero lo hace de manera informal. Y entonces también se están presentando situaciones irregulares de fraudes o de estafa a través del comercio electrónico. Sí, claro, el ofrecimiento de mercancía a través de las redes sociales, hay muchas ofertas engañosas. El delito informático proliferó en los últimos tiempos en Venezuela. Yo diría, hay muchos delitos que han venido disminuyendo, por ejemplo, los homicidios tienen una
disminución sostenida en los últimos 5 o 6 años en Venezuela. ¿Eso por qué crees tú? ¿Por la diáspora? ¿Porque se fueron las bandas? En fin. Son distintas razones. Una de ellas es la diáspora, pero sobre todo, Carlos, la migración de jóvenes varones de los sectores populares, de los barrios y los pueblos de Venezuela, que son esta última oleada que se ha ido del país por el Darién o por otras vías. Sí, sí. Y allí estaba concentrado el grueso de las víctimas y victimarios de los homicidios. Entonces yo diría que esa es una de las principales razones. La otra también, para ser sincero, ha habido golpes contundentes contra muchas bandas criminales. Por ejemplo, alias El Coqui era el azote principal de la ciudad de Caracas. Carlos Capa fue abatido hace unos 10 días. Alias El Conejo, el que operaba en las tejerías, también fue abatido. Entonces ha habido golpes contra algunas bandas criminales y yo creo que eso también ha contribuido un poco a la disminución de los homicidios. Ahora, ya que mencionas el tema, que es muy importante, yo creo que no hay un día, Luis, donde como víctima o victimario aparezca un venezolano en el exterior. Es decir, y la expansión y multiplicación de esta famosa banda Tren de Aragua, que tiene ramificaciones, ya a lo mejor en la génesis y el origen fue allí, pero ahora forman parte, sino todo el mundo los agrupa como Tren de Aragua. Sí. Lo que está pasando en Estados Unidos, ayer condenaron a 26 años a un delincuente vinculado, alias Mayella, sí, del Tren de Aragua, lo que está pasando en Chile, lo que ha ocurrido con las bandas criminales, en Perú, es terrible. O sea, Ecuador, ¿qué ha pasado allí? Eso forma parte, claro, de una migración donde se va todo el mundo, pero dentro de esa migración se va, bueno, gente que ha estado involucrada en el delito, ¿no? Sí, es lo que tú dices, pues son casi 8 millones de personas que se han ido del país en los últimos años y dentro de ese gran número de gente que sale a trabajar, a estudiar honestamente, bueno, se han colado algunos delincuentes y la que ha hecho más ruido es esta banda Tren de Aragua que, según los registros, tiene un proceso de expansión desde el año 2019 al menos. Comenzaron por Colombia, sobre todo en el eje fronterizo entre Táchira y norte de Santander. Luego se fueron hacia otras ciudades de Colombia, llegaron a Bogotá, a la capital, y luego han ido a Perú, a Chile, todos estos países latinoamericanos que tú mencionas. Pero la expansión sigue. Fíjate que el hermano de alias Niño Guerrero aparentemente fue detenido en España hace pocos días. Sí, sí. Y estos casos de individuos que han sido capturados en los Estados Unidos. Todavía no se sabe si son casos aislados, de individualidades que emigraron y cometieron delitos en los Estados Unidos o si se trata de un proceso de expansión ya más planificado de esta banda. Pero ciertamente el Tren de Aragua es la organización delictiva venezolana que más ruido hace hoy en el exterior. Ahora, fíjate también un elemento que surge, no ha sido corroborado, habría que establecer precisiones, pero se habla de por desesperación, estos jóvenes que se marchen porque no tienen posibilidades en el país, porque no tienen trabajo, dejan de estudiar o lo que fuese, por desesperación en otro país, fundamentalmente de América Latina, se van incorporando a las bandas, son captados por estas bandas frente a la... Bueno, él no está haciendo nada y de repente, si es frágil, si es débil, de conciencia, lo que fuese, termina cayendo en ellos y cometiendo delitos. Sí, tú sabes que con respecto a eso es interesante porque el Tren del Agua causa mucho ruido en Latinoamérica y en otras partes del mundo, ¿cierto? Pero todavía no se ha logrado establecer con certeza si esas células que se establecen en distintos países latinoamericanos tienen conexión con alias Niño Guerrero y con el epicentro de la banda aquí en Venezuela. Porque uno puede sospechar que muchos venezolanos, como tú dices, que tienen idea de delinquir, cuando llegan a un país latinoamericano, bueno, pueden apropiarse de esta especie de franquicia que se denomina el Tren del Agua. Y otra cosa también es que muchas autoridades de Latinoamérica, alcaldes, funcionarios policiales, etcétera, a veces tratan como de escurrir el bulto de sus responsabilidades de seguridad en estos países, atribuyéndole los casos de inseguridad al Tren del Agua, a unos extranjeros que llegaron y que tienen una oleada de criminalidad. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de los Estados Unidos, que está comenzando a sonar y sonar. Ya hay petición de algunos senadores de que declaren al Tren del Agua organización criminal transnacional. Que vaya a ser tomado esto para, vamos a decir, fortalecer los controles migratorios contra la población venezolana, que en su mayoría, repito, va a trabajar, a estudiar, a progresar honestamente a Norteamérica y a otros países. Sí, hay casos muy definidos y además en expansión de xenofobia. Lo que está ocurriendo en el Perú con los venezolanos es muy lamentable y no ha habido un pronunciamiento, no sé si de los organismos de derechos humanos. Sí, algunos en Perú han dicho algo, pero el resto, Naciones Unidas, lo que está pasando en algunas zonas de Colombia, lo que ha ocurrido en Chile, en fin, es preocupante todo eso. Sí, y este tema del Tren del Agua y de otras organizaciones criminales le mete candela a la cosa, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, Luis, muchas gracias por habernos dado algunos elementos importantes que nos sirven para ubicarnos, ¿no? Cuál es la situación en las modalidades del delito y también en este tema de las bandas. Gracias a ti, Carlos, un placer. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.